Bienvenidos a Mundo Suzuki. El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy quería hablaros sobre la importancia de tener un buen lugar de estudio, o al menos de tener un lugar de estudio. Os voy a hablar hoy totalmente desde mi experiencia como papá Suzuki. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos, soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y como sabéis, a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y bueno, hoy quería hablaros sobre lo importante de tener un buen lugar para el estudio. Como os he comentado en la intro, os voy a hablar desde, sobre todo, mi punto de vista de papá Suzuki en estos momentos. Pues bueno, lo que quería deciros, creo que es fundamental tener un lugar de estudio. ¿Y a qué me refiero con un lugar de estudio? Me refiero a un sitio especial donde estudiemos, al sitio único de estudio. Me explico. Yo en casa, pues, y supongo que vosotros también muchas veces, pues tenemos los cacharritos de los chiquillos por el suelo, tenemos que ir recogiéndolos, y hay veces que a lo mejor no estudiamos siempre en el mismo lugar. Podemos estudiar en el comedor, en la cocina, en diversos sitios, y yo estas Pascuas, por ejemplo, cogí un sitio de un cuarto de un estudio que tenemos en casa y dejé la ubicación libre para poder estudiar ahí con los peques. Entonces, también he puesto los instrumentos accesibles, fuera de su funda. Entonces es mucho más dinámico para ellos y es mucho mejor. Me doy cuenta que son más autónomos, por así decir, y muchas veces ellos mismos cogen el instrumento. Claro, estoy hablando de mis hijos pequeños que tienen 3 y 4, si me oye la peque, que tiene ya 4 años recién cumplidos, y el mayor que tiene 6 años. Entonces, como tienen el instrumento fuera de la funda, he puesto unos ganchitos en la pared para que estén las guitarras colgadas, pues ellos solos van y tocan. Como tienen su lugar para tocar, entonces pues se ponen la sillita, bueno, la tienen ya en el sitio la sillita para tocar, y ellos mismos cogen el instrumento y tocan. Entonces me he estado dando cuenta que tener este lugar es mucho mejor para ellos a la hora de interpretar y de tocar todos los días en casa. Es mucho más ameno. Entonces, algunos de los que me escuchéis diréis, bueno, pero es que también es divertido cambiar de ubicación. Sí, evidentemente que sí. Se pueden hacer conciertos diversos, se pueden hacer cosas especiales en el cual, pues, vayamos a tocar a la cocina, por ejemplo, en el cuarto de baño, en el comedor, que sé que muchos de vosotros, pues, muchas veces practicáis en el comedor, pues es interesante también todo esto. Pero yo me he dado cuenta que si tengo un sitio físico libre donde ellos pueden tocar, pues es mucho mejor para ellos. Antes yo lo que hacía era estudiábamos en el comedor, entonces cogíamos los instrumentos y los llevábamos al comedor, pero muchas veces pues iba con la peque o iba con el mayor, y a veces uno de los dos pues desfallecía un poco en ese pequeño camino que, digamos, vamos de la habitación al comedor, pues en ese pequeño camino a veces se desfallecía uno de los dos. Entonces, haciendo esta ubicación, a mí como papá Suzuki me ha ido mucho mejor. Evidentemente tenemos que tener un ambiente musical en casa, ya nos lo dice nuestro método y esta es nuestra filosofía de vida. Tenemos que tener un ambiente musical, tenemos que vivir el método Suzuki, ¿vale? La filosofía Suzuki. Entonces, yo en mi casa escuchamos mucha música, en el coche, yo siempre estoy tocando, bueno, pues muchas veces estudio en casa, estoy haciendo arreglos para la escuela, toco el instrumento, los chiquillos me ven a mí tocar, entonces es mucho más ameno llevarlo. Pero sí que es verdad que hay periodos, pues yo siempre lo llamo el diente de sierra, que creo que os lo he comentado alguna vez aquí en el podcast. Es un diente de sierra donde hay veces que estamos arriba de la montañita y funciona muy bien, tenemos 3 o 4 días seguidos de estudio y luego vamos hacia abajo y nos cuesta más estudiar, por lo que sea, porque los niños están más cansados, porque están más alterados, porque ha venido la primavera, pues porque tienen exámenes en el colegio, pues por diversas razones ese diente de sierra baja y nos cuesta un poquito más tocar el instrumento, porque hemos estado constipados, no sé, hay un montón de variantes que pueden hacer que nuestro estudio diario pues a lo mejor no sea todo lo continuo que nos gustaría que fuera. Y quería comunicaros esto, lo de tener un lugar de estudio que si es posible que lo tengáis en casa.
Claro, entiendo que los pianistas, por ejemplo, pues tienen su lugar de estudio donde tienen el piano. Entonces, ahí es más cómodo, entre comillas, porque podéis llegar al sitio y tenéis el piano siempre en el sitio, no lo tenéis que trasladar. Pero bueno, otros instrumentistas como podemos ser las flautas, los violines, las guitarras, los chelos también, pero bueno, tenéis un tamaño de instrumento, los chelos, que estáis ahí en el poder estar en un sitio y transportarlo, que la verdad que tenéis mucho mérito llevando el instrumento. Entonces, puede ser que no tengamos esta opción. Oye, Carmelo, es que no tengo un cuarto destinado, somos 3 en casa, tenemos una casita pequeña, no tenemos un cuarto destinado al instrumento. Yo no tengo un cuarto destinado al instrumento, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta. Es un cuarto común, por así decir, de toda la familia, pero hemos puesto un apartadito que es donde están los instrumentos y donde está la sillita, y es el rincón de tocar. Ese es el rincón del músico, el rincón del guitarrista. En mi caso, yo le llamo el rincón del guitarrista. Entonces es muy interesante para ellos y además divertido, y os puede hacer cambiar la dinámica. Lo que os decía es que a lo mejor no tenéis un sitio para poder estudiar, no tenéis esa ubicación, entonces no pasa nada, la podemos trasladar a otro sitio, pero sí que os invito a que lo hagáis, pues digamos, de una manera divertida, a que, por ejemplo, cada vez que cojamos el instrumento y vayamos a ese sitio, cantemos una canción que les guste, cantemos o escuchemos ¿vale? Que hagamos una pequeña parodia, que hagamos algo que sea divertido para ellos, que les guste. Por ejemplo, cogemos el instrumento y silbamos la canción, yo qué sé, de los enanitos. Silbamos la canción de los enanitos, vamos andando, y solamente ese momento que les hacemos pasar a ellos, pues les suele gustar. Entonces es buscar ese pequeño chip, esa pequeña chispa que les salte el querer tocar todos los instrumentos, querer tocar todos los días el instrumento. Que pese, repito lo de antes, pese a que vivamos un ambiente musical, pese a que pongamos un montón de música, muchas veces la práctica diaria puede ser que se haga un poquito tediosa. Entonces, escoger esta pequeña rutina, pues hacer un baile antes de tocar, mover la funda de cierta manera, poneros de esa manera, creo que puede ser muy interesante. Y si tenéis un trocito en el comedor o tenéis algún trocito en alguna estancia de la casa donde puedan estar los instrumentos, sobre todo accesibles, fuera de la funda, o fuera de la funda a lo mejor tampoco, depende del instrumento, pero con la funda abierta, que sea muy muy accesible para ellos, porque muchas veces os sorprenderéis cogiendo el instrumento. Yo muchas veces mi chiquillo está jugando pues con sus muñecos, con sus cosas, los Playmobil, los Legos que tiene él, y en cierto momento de repente pues escucho la guitarra, y porque se ha cogido la guitarra y les ha empezado a tocar a los muñecos, o le apetece tocar una canción por lo que sea. Entonces, resumiendo un poquito el capítulo, ¿vale? Quiero deciros, si podemos encontrar un lugar de estudio donde ellos se sientan a gusto, pues mucho mejor que mejor. También, por ejemplo, tenía unos antiguos alumnos de la escuela. Desde aquí, Jorge, un saludo. No sé si me escuchará, pero bueno, desde aquí se lo doy a tanto Jorge padre como a Jorge hijo. Les doy un saludo. Pues ellos hacían lo que llamaban el momento musical. El momento musical, ¿qué era? Pues apagaban todas las luces de la casa, se ponían en un cuarto que solamente iluminaban el trocito donde estaban. Entonces le llamaban el momento de la música, creo recordar, o el momento musical. Y era ese momento especial donde estaban con la música. Entonces es una manera de hacerlo especial, y los niños, todo lo que sea especial y todo lo que sea diferente, lo van a agradecer un montón. Entonces podéis coger esta idea si queréis y buscar el momento de música, el momento especial, el momento con los papás, con las mamás, no sé cómo lo veáis vosotros. Entonces, resumen, que me voy por las ramas. Buscar un buen lugar para estar si podéis, y en el caso de que no podamos tener ese lugar, pues hacer siempre el mismo movimiento, hacer siempre la misma canción, dramatizarlo un poquito, pero en parte cómica me refiero, dramatizarlo un poquito mientras vayáis caminando, bailando, vamos a estudiar, vamos caminando. Podéis hacer cualquiera de estas cosas y a los chiquillos les gustará un montón, de verdad. Y siempre que podáis, la funda abierta o el instrumento súper accesible para que lo tengan. Toquéis el instrumento que toquéis, pues si tocáis el arpa o cualquier otro instrumento, pues aunque esté tapadito, siempre en tenerlo, que ellos mismos
además esto es muy, muy Montessori, si me escucháis y alguno conocéis la metodología, que tengan acceso y que puedan cogerlo en cualquier momento porque será mucho más dinámico. Espero poder ayudaros. Veis que estos capítulos últimamente, bueno, no son tan densos como los de ahora, los de antes. Llegamos a final de curso y la verdad es que tengo muy, muy, muy poquito tiempo para prepararme el podcast, pero os prometo que no voy a dejaros de tener vuestra pequeña píldora semanal de Suzuki conmigo y nada, eso, que yo continuaré grabando estas pequeñas pildorillas, que por lo menos sigáis teniendo contacto conmigo, ¿vale? Deciros que no quiero despedirme antes sin animaros a que me escribáis pues alguna valoración positiva en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis, porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Como siempre os digo, soy Carmelosena _, tanto en Twitter como en Instagram. En el canal de Telegram tenemos Mundo Suzuki. En este canal podéis t.me/Mundo Suzuki, y encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com/Mundo Suzuki. Por cierto, si habéis entrado en la web alguna vez, os invito, porque la he modificado. El otro día cambié el tema y le he dado unos arreglitos de color, a ver si os gusta cómo está la web, y espero vuestros comentarios aquí. Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. Un saludo, hasta luego.